Muy buenos días. No cabe duda que el Evangelio siempre es una oportunidad que nos da Dios para poder analizar nuestra vida, para poder aprender, para tomar fuerzas, para poder mejorar día con día. El día de hoy es domingo, así que no te quedes en tus laureles. Ponte de pie, despiértate, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios, que para escuchar no necesitas moverte mucho, sino más bien poner atención. E incluso para disponer con mayor entusiasmo y mayor ánimo nuestro corazón. Dice la Sagrada Escritura que una sola palabra es suficiente para que nuestra alma sea sanada, para que toda nuestra vida sea transformada. Una sola palabra. El problema es de que, aunque se nos grite, parece que nosotros seguimos dormidos. El día de hoy, las lecturas están en sintonía y hablan tan fuerte de un tema tan importante. No tener miedo. No tener miedo, ser valientes, levantarnos. Y es que hay que tomar muy en cuenta este discurso, porque en medio, el Evangelio está tomado de San Mateo, y la perícopa que estamos leyendo, que vamos a escuchar en misa, está tomada del discurso apostólico, es decir, de las recomendaciones que Jesús da para la misión. Y en medio de las recomendaciones se escucha ese grito que dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Y es que basta escuchar la primera lectura para saber que si el profeta tiene que predicar un castigo, así le va a ir. A los profetas que predicaban la destrucción, que predicaban el castigo, les iba muy mal. La gente trataba de eliminar a ese tipo de profetas. Pero resulta que en el Evangelio vemos a los discípulos. Y los discípulos predican el amor, predican la paz, predican la fraternidad. Y también les va mal. También hay persecución para aquellos que predican el amor. Porque pareciese que el día de hoy no importa qué sea lo que predicas. Si tú tienes convicciones, la gente va a querer destruirte. Por eso hay que prestar atención al Evangelio, porque cualquiera que sea la misión que tú tengas en tu vida, va a haber gente que va a querer tumbarte. Y mientras más alta sea tu misión, mayor obstáculos vas a tener que enfrentar en tu diario vivir. Alguien pudiera pensar: no, pero el discurso apostólico que Jesús está dando es solamente para los misioneros, los seminaristas, los sacerdotes. No, es para todos nosotros, porque todos nosotros tenemos una misión. ¿Ya descubriste cuál es tu misión? No te vayas a quedar ahí dormido. Tienes una misión, pudiera yo decir, muchas misiones, o una misión que tiene muchas partes. Una misión en tu trabajo, una misión en tu familia, una misión en tu comunidad, una misión en tu vida personal, sobre todo una misión en tu vida espiritual: ser santo. No te conformes con algo que no sea la santidad. Ahora, no tener miedo, eso es lo que Jesús nos dice. No tengan miedo. Y lo repite muchas veces: no tengan miedo. En este momento, el grito que se escucha es: no tengan miedo. Cuando Jesús resucita, les dice a sus discípulos: les doy la paz. La paz esté con ustedes. Es interesante. El miedo, hay que distinguir exactamente qué clase de miedo es el que Jesús se refiere. Porque hay un miedo que es bueno, un miedo que es como el instinto a conservar la vida, un miedo que te pone en movimiento, un miedo que te hace saltar, que te hace despertar. Por ejemplo, si tú vas caminando muy tranquilamente y ves que hay una víbora de cascabel, que hay una serpiente venenosa, lo normal al ver una serpiente es que tú pegues un brinco hacia atrás. Porque ese miedo te pone en movimiento, te hace que te mueves, que te actives, que saques adrenalina. Por ejemplo, si tú estás así muy tranquilo y empiezas a sentir las patitas de una araña, inmediatamente no lo vas a pensar, vas a reaccionar a quitarte ese animal que consideras peligroso. Ese miedo es bueno porque te pone en movimiento, te pone en alerta, te pone activo. Pero hay otro miedo que es muy malo. El miedo a las cosas irreales, el miedo a los fantasmas,
el miedo a una situación incierta. Ese miedo es el que te paraliza, es el que te estresa, es el que sientes que te ahoga. El miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo a la humillación o incluso el miedo a morir, a la muerte. Esa clase de miedo es un miedo que Jesús nos dice, no tengan miedo. Porque ese miedo, el miedo a que te humillen, el miedo al qué dirán, el miedo al fracaso, hace que te paralices y que no avances. Y aquí se trata de avanzar, de no detenernos. El Evangelio hay que leerlo más de una vez porque está un poco como complicado en el sentido de que no es un lenguaje muy accesible a nosotros. Pero la recomendación es muy buena. Porque ante una situación de miedo, Jesús nos da dos consejos. El primero es ponernos distancia ante esa situación, verlo desde la perspectiva del tiempo. Quizás hoy tienes miedo a esta situación, mañana te vas a reír de eso. Y el segundo consejo que nos da es ponerlo en una perspectiva del lugar, del espacio. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Hay que confiar en Él, que no se mueve una hoja si no es por la voluntad de Dios. Veamos el primer consejo que Jesús nos da. Verlo desde la perspectiva del tiempo. No tengan miedo a aquel que puede matar tu cuerpo. Ten más bien miedo a aquel que puede condenarte a la muerte eterna o a la vida eterna, a Dios. Es decir, alguien pudiera decir, Padre, pero eso no suena lógico. Me está diciendo que no le tenga miedo al ladrón, que no le tenga miedo a quien puede matar mi cuerpo. Así es. El problema es de que nosotros, cuando tenemos un problema, lo vemos en nuestras narices y se nos hace muy grande. Pero si logras retirarte un poco, vas a poder verlo desde otra perspectiva y va a ser fácil que puedas moverte y salir de ahí. Una pared que está en tus narices pareciese que es imposible escalarla o esquivarla, pero si te retiras va a ser fácil que te puedas mover. Se nos está olvidando que nosotros fuimos creados para la eternidad. La eternidad. Y este no es ningún cuento. Tu alma está creada para la eternidad. Toda tu vida señala y apunta a la eternidad. Si tan solo lograras dedicarle un minuto al día, pensar en la eternidad, vivirías con mucha paz el día de hoy. Porque entonces todo lo vas a ver desde una perspectiva totalmente diferente. No te angustiarías tanto por el presente. Y en la misma sintonía están las cosas materiales. A veces nos asfixiamos tanto por la situación material que se nos olvida que Dios tiene el control de todo. San Pablo dice que todo sucede para bien de los que aman a Dios. La pregunta es, ¿y tú amas a Dios de tal manera que puedas descansar en su voluntad? Los santos padres decían que no hay ningún mal que le pueda pasar al cristiano, sino solamente el daño que él mismo se haga a sí mismo. Porque el que cree en Dios, el que es cristiano, el que camina en los caminos de justicia, el que reconoce a Jesús aquí en la tierra, ya desde aquí empieza a disfrutar la gloria del cielo, se libera de todos los miedos que podamos enfrentar. Entonces, el único daño que pueda alcanzarlo es el daño del pecado, es el daño que uno mismo se hace. Pero si nosotros creemos en Dios, no hay nada que nos pueda dañar. La pregunta es, y es con eso con lo que Jesús termina el Evangelio, ¿qué tanto nosotros creemos en Dios? Porque muchas veces nosotros creemos más en las malas noticias, en las tempestades, en las calamidades, que se nos olvida que tenemos un Dios grande. Muchas veces nosotros llegamos a Dios diciéndole que tenemos grandes problemas, cuando más bien nosotros le tendríamos que decir a los problemas
que tenemos un Dios mucho más grande que ellos. ¿Y tú en quién crees? ¿Y tú a quién reconoces en tu corazón? Y este Dios, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la confianza, el Dios que no falla, el Dios de la eternidad, el Dios de la paz. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que en una ocasión se empezó a correr el rumor en un pueblo que iba a haber una gran hambruna, que las cosechas iban a ser muy malas y terribles ese año. Lo curioso es de que las cosechas pintaban como nunca, iba a haber una excelente cosecha, pero tan grande fue el rumor que muchos campesinos lo creyeron y decidieron mudarse a la ciudad, descuidando sus cosechas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, pues no había trabajadores, no había campesinos, porque todos se habían ido a la ciudad por miedo. Las cosechas se perdieron y efectivamente el rumor se hizo verdad. Hubo una gran hambruna en esa época. No tan lejos, aquí en Texas, hace algunos años, hubo una lluvia muy fuerte que en muchos lugares de Houston se inundaron. Por ahí hubo un rumor de que se iba a escasear la gasolina. Y entonces hubo gente que fue a cargar sus carros de gasolina, y no solamente sus carros los llenaron de gasolina, sino que compraban galones de agua, tiraban los botellones de agua para llenarlos de gasolina. La consecuencia es que el rumor se hizo verdad. Hubo una gran escasez de gasolina por varias semanas sin haber necesidad de hacerlo, porque gasolina sí había, pero las compras de pánico son las que causan más daño. Jesús nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Es que a veces no entendemos que lo que más daño nos causa a nosotros no es la situación de afuera, sino el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, nos paralizamos y no somos capaces de lanzarnos por nuestra meta, por nuestra misión. No tengas miedo, confía que tenemos un Dios que nos ama. Que tengas un excelente día.